¿Cómo orar en medio de la pandemia? Estamos en la parte 2, santificado sea tu nombre. Bienvenidos a todos a Iglesia Conectada, soy el pastor Mario Fleita, es para mí un honor poder estar conectado en este tiempo de amenazas del coronavirus, pero tenemos la posibilidad de a través de los medios digitales llegar hasta tu casa, hasta el lugar donde vos estás y estamos juntos aprendiendo cómo orar en medio de todas estas amenazas, en medio del coronavirus, respetando todas las indicaciones que nos dan el Ministerio de Salud, pero también hoy quiero reflexionar sobre la oración de fe. Y estamos con el Padre Nuestro en la primera parte, habíamos visto que estábamos ahí en Mateo capítulo 6, versículo 9, que habla, Padre Nuestro que estás en el cielo, habla de la lejanía de Dios, pero de la cercanía, de la familiaridad, de cómo ser hijo, de qué significa cuando decimos Padre. Eso fue la primera parte, pero la segunda parte, sigo en Mateo 6:9, dice, la primera petición, que tu nombre sea tenido por santo, es decir, la primera fase de la alabanza del glorioso nombre de Dios. Y esa palabra santificar viene de un verbo del griego derivado de un adjetivo que es hagios. Y hagios es para indicar que una persona o una cosa está separada, que es diferente a las otras. Por ejemplo, una persona es hagio porque está separada, porque es diferente a otras. Si nosotros por ejemplo, decimos iglesia, iglesia no es igual a todos los edificios, es un edificio hagios, consagrado a Dios para el servicio religioso, para la adoración, para la oración, para la congregación de los creyentes. Si decimos un altar de adoración y de oración, donde nosotros tomamos durante el día una hora, un momento, un tiempo, decimos esto lo dedico a Dios, es un altar, lo separo, es un tiempo hagios, es un tiempo distinto al de otros. ¿Se va entendiendo? O si no, también puedo dar el ejemplo del domingo. Es un día separado. Para los cristianos es el día del Señor, un día especial, donde nosotros, hagios, está consagrado para el servicio a Dios, donde nos enfocamos en las cosas espirituales. Podemos decir un ministro es hagios, un ministro de Dios, porque está separado para un ministerio especial. Y así, entonces, santificado sea tu nombre, nos da la idea que cuando nosotros oramos es decir que el nombre de Dios se trate de una manera diferente. Que el nombre de Dios se trate de una manera distinta a la de todos los otros nombres, que se le dé al nombre de Dios una posición distinta a todos y absolutamente única, el primer lugar, más allá de tu cónyuge, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de algún ser querido. En hebreo, cuando se daba el nombre, no solamente se indicaba el nombre propio, sino la personalidad, el carácter, la naturaleza. Entonces, cuando vos estás orando, santificado sea tu nombre, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo, capacítame para darte el lugar único, el lugar soberano que merecen tu naturaleza y tu carácter. Y ahí entra la reverencia. Nosotros tenemos que darle a Dios el único lugar soberano que requieren esa naturaleza, así como es Dios. Pedimos entonces, cuando decimos santificado sea tu nombre, ser capacitados para reverenciar a Dios como merece. Yo quiero darte 3 puntos rapidito, tengo acá anotado en mi tableta para no desviarme y que pueda alcanzar en este poco tiempo que tengo para comunicarte lo siguiente. Vamos al primer punto. El primer punto para decir santificado sea tu nombre, es creer que Dios existe. No podemos reverenciar a alguien que no existe. Primero, debemos creer que Él existe, estar seguros de la existencia de Dios. Quiero decirte que para la Biblia, Dios es un axioma. Un axioma es un hecho autoevidente que no necesita demostración. Una verdad en todos los escenarios posibles. Es la base de las otras pruebas. Es decir, por ejemplo, un orden presupone la existencia de una mente. Yo tengo acá mi tableta. Esta tableta no se hizo por casualidad. Yo no conozco a quién diseñó, a quién fabricó, a quién consiguió los materiales, dio forma, etcétera, ensambló. Pero presupone que yo veo la tableta, detrás de esta tableta hay una mente que lo creó. Dijo James Jeans, un astrónomo no puede ser ateo, porque el universo también, cuando nosotros miramos el universo, algo nos empuja a reconocer la existencia de Dios, a pensar que esto no pudo haber sido casual. El orden del universo revela la mente de Dios, que Dios está detrás. Los astronautas que han viajado
al espacio no son ateos. Averigualo, investigalo, porque ellos han descubierto, han visto esta revelación. Entonces, el misterio de la vida nos empuja a Dios. Cuando nosotros miramos que el ser humano no ha llegado a crear vida a pesar de todos los intentos, puede alterar y cambiar, reorganizar las cosas, puede modificar, pero jamás pudo ni podrá crear un ser viviente. Entonces, ¿de dónde venimos? Y alguien dirá de nuestros padres, y los padres de los abuelos, y los abuelos, y así, y ellos, y los demás, ¿de dónde vienen? La vida tuvo que haber empezado alguna vez en el mundo. Tiene que venir de afuera del mundo porque nosotros no podemos crearla. Entonces, el primer punto para que vos puedas orar el Padre Nuestro y orar santificado sea su nombre es creer que Dios existe. Ahora vamos al punto número 2 en esta secuencia y en esta serie. El punto 2 dice, saber cómo es Dios. La palabra santificado significa, como recién vimos, apartado o para un uso especial, un uso santo. Entonces, el nombre de Dios, aprende esto, no es para su uso común y profano. Yo sé que todos decimos, ay Dios mío, todos decimos, si Dios quiere, usamos hasta frases hechas para referirnos a cosas, acontecimientos y a veces también a maldiciones, y usamos el nombre de Dios, pero yo quiero decirte hoy que no se pueden reverenciar a los dioses paganos, a los dioses envidiosos, celosos, que mataban, que adulteraban, que tenían sus amoríos, sus rivalidades, historias fraudulentas, obscenidades, trampas. Sin embargo, el Dios que Jesucristo vino a revelarnos es santo. El Dios que Jesucristo vino a revelarnos es justo. El Dios que Jesucristo vino a revelarnos es amor y verdad. Entonces, cuando nosotros oramos, debemos creer que Dios existe, pero también tenemos que darle esa reverencia, no solo porque existe, sino por ser el Dios que nosotros sabemos que es. Es un Dios santo, es un Dios santísimo. Siempre enseño, ojo con los chistes. Cuando hacemos chistes, podemos hacer humor con tantas cosas. A mí me gusta hacer humor y de hecho lo hago, pero tengo mucho cuidado de usar el nombre de Dios en vano, de hacer chistes con el nombre de Dios, con el nombre de Jesús. Y esto no es de legalista, es decir, esta proximidad filial al Padre nunca pierde el profundo respeto. Dios es santo, es completamente distinto y se nos acerca de esa manera. Nos está diciendo es Padre, pero cuidado, santificado sea su nombre. Su nombre es apartado, su nombre es único y tiene que tener un lugar único en nuestra vida. Entonces se acerca de tal modo que le podemos llamar Padre, pero esa expresión de reverencia evita una excesiva confianza. Yo muchas veces escucho decirle a Dios che, o decirle el viejo de arriba, el barbudo, etcétera, el flaco de arriba. Y quizás esa actitud no está en relación a lo que estamos enseñando, porque dice santificado sea tu nombre. Tal actitud entonces está distinta a lo que la Biblia enseña, a cómo los profetas se referían a Dios, a Jesús, cómo los apóstoles se referían a Jesús. Es más, la Septuaginta, la traducción, justamente tomaban el nombre de Jehová y lo traducían con el término Kurios, que significa Señor. Entonces nosotros debemos aprender esto, orar en esa familiaridad. Él es nuestro Padre, pero no perder de vista, no pierdas de vista que Él es un Dios santo, que Él es un Dios santísimo, que cuando Él descendió en el monte de Sinaí, aquellos que ni siquiera podían acercarse al límite que fue marcado por Moisés, porque si no, por la santidad de Dios iban a morir por el pecado. Entonces, ten en cuenta esto, que vos tenés que primero, número 1, creer. Número 2, saber quién es Dios, cuál es su naturaleza, y Él es santo. Entonces, cuando entramos a la oración, entramos a un lugar santo. Y número 3, este punto, quiero que lo podamos ver juntos, dice lo siguiente: ser conscientes de su presencia constante y obedecerle. Entonces, reverenciar a Dios es vivir una vida que sucede en su presencia. Y ahora lo estamos experimentando en esta cuarentena. Es decir, no es necesario estar en un auditorio, en un local, en un templo, para experimentar su presencia. Nosotros cuando oramos,
La Biblia nos enseña que tenemos que entrar a nuestro cuarto en lo secreto y allí se manifiesta la presencia permanente de Dios. Entonces, que vos puedas aprender esto, que su presencia es constante, que su presencia está siempre, que la presencia de Dios está ahí en el lugar donde vos estás, si estás en la sala de estar, en el living, en el comedor, si estás en tu dormitorio, en tu sala, donde vos estés en este momento en la cocina, allí la presencia de Dios está. No necesitamos un lugar físico porque nosotros somos iglesia y donde la iglesia se reúne, allí está la presencia de Dios. Entonces, Dios no se limita a un lugar. Nos acompaña siempre y en todas partes. Yo quiero que vos puedas leer el Salmo 139. Acá no lo leo por una cuestión de tiempo, porque estoy comunicando en muy poquito tiempo estas verdades, pero te lo dejo allí. Después léelo, estudialo, el Salmo 139. Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a las estrellas, allí estás. Si desciendo a lo profundo, también estás. Si voy al extremo del mar, allí te encuentro. No me puedo escapar de tu presencia. Su presencia está en todos lados. Por eso debemos tomar su nombre santificado y no en vano. Entonces, tener reverencia quiere decir ser constante de la presencia de Dios. Imagínense si nosotros estamos frente a una autoridad, el presidente de la nación, un senador, un diputado, un gobernador. Tenemos que darle los atributos y la honra que la investidura del cargo y de la función pública le corresponde. Así también cuando vos estás orando, tenés que ubicarte que Él es tu Padre, pero también es santo. Entonces, santificado sea tu nombre. Cuando decís, Señor, santificado sea tu nombre, está diciendo, Señor, yo creo que existís. Yo creo que conozco cómo sos, tu santidad, tu justicia y tu verdad. Y también sé que tu presencia está acá, en el lugar donde estoy orando, en el lugar donde estoy clamando, en el lugar donde estoy emprendiendo esa búsqueda. Entonces, cuando yo puedo llegar ahora casi a la conclusión para decir que reverencia es conocimiento de Dios más sumisión. Eso es casi una fórmula matemática. Entonces, ¿qué es reverencia? Es conocer quién es Dios. Entonces yo me someto a Dios. Dice la Biblia en el Salmo 14, dice el necio, no hay Dios. ¿Por qué? Porque no conoce, pero cuando yo conozco a Dios, conozco de su sabiduría infinita, de su poder, de su amor, de sus planes, entonces yo me voy a someter. ¿Cómo es santificado entonces el nombre de Dios entre nosotros? Cuando tanto nuestra vida como nuestras acciones, es decir, nuestras creencias son coherentes con lo que la Biblia dice, con lo que la Biblia nos enseña, cómo debemos vivir, cómo debemos actuar. Entonces, tu intelecto y tus acciones deben estar sometidos a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, con lo que la Biblia dice, con lo que la palabra de Dios dice. Es decir, el saber que Dios existe. El saber que Dios existe. El saber que ese Dios es la clase de Dios que es un Dios santo, omnipotente, amoroso, que se presenta a mí como amor. El que siempre me acompaña, que está donde yo lo busco, allí Él se acerca, en el lugar donde estoy, y Él me bendice. Y por eso voy a serle obediente y voy a someterme cuando le pido. Entonces, cuando decís santificado sea tu nombre, estás desatando una revelación muy profunda. Entonces yo quiero que hoy vos puedas mirar a tu interior, la ley moral que hay dentro de ti, ese fuego interno, y también el mundo externo, los cielos estrellados por encima de nosotros, la vida, y nos sentimos empujados hacia Dios. Entonces quiero cerrar este mensaje diciéndote que hoy hay un llamado a darle a Dios el lugar que se merece en tu vida. ¿Estás dispuesto a darle ese lugar que se merece en tu vida? ¿Estás dispuesto a llegar a conocerlo a Dios, a creer? Si vas a creer, si vas a orar a Dios, tenés que creer que Él existe. Y tenés que creer y conocer cómo es Él. Entonces orar cuando vos decís, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, le estás dando el lugar que Él se merece en tu vida. ¿Querés darle hoy el lugar, el primer lugar en tu vida? ¿Querés aceptarle en tu corazón? Yo quiero que vos puedas repetir conmigo hoy esta oración. Ahí en el lugar donde estás, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pido hoy, en el nombre de Jesús, que vengas a mi vida. Quiero darte el lugar que te mereces en mi vida,
y en mi familia para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero que hoy vos comiences a orar. Cuando termina esta transmisión, ahí en el lugar donde estás, orá con este sentido, creyendo que existe Dios, creyendo cómo es Dios, que es santo y que su presencia está en el lugar que vos estás orando en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Seguimos con esta serie para crecer, para tener la fe, para reflexionar y para tener una palabra de inspiración para salir adelante en medio de esta amenaza y de esta dificultad. Que Dios te bendiga. Te agradezco mucho por haberte conectado con nosotros.